en principios, ¿entiendes? Para que podamos subirnos en esa escalera y que no estemos tambaleándonos, sino que estemos firmes bajo un fundamento bíblico, que tengamos a mano lo que usted nos decía, es esos largueros, ¿me entiende? Donde nos vamos a apoyar para seguir fundado en lo que es un tema que queramos impartir a un público, que queremos darle un mensaje claro, ¿me entiende? Bajo una dirección, porque si no tenemos los largueros que debemos tener, entonces vamos a ir atentando, como usted dijo, con muletillas, gloria a Dios, aleluya, y tantas cosas para rellenar, ¿entiendes? Pero si estamos fundados bajo principios, entonces vamos a tener un mensaje bien equilibrado y el público lo va a aceptar porque estamos preparados para eso, ¿me entiendes? Sí es. ¿Y más? Bien. Ajá. Sí. Hay algo que hay que destacar en esa parte, y es que la iglesia que invita a un predicador, a un charlista, a su congregación, tiene que tener control de esa parte, porque después le dicen ahí, le cargan ese muerto a charlista o al predicador. Entienda, porque hay que tener conocimiento claro de qué es lo que yo quiero, por esta razón, porque muchas veces no sabemos ni lo que estamos queriendo. Y digo esto porque en nuestra iglesia, en una semana de damas y caballeros, donde se iba a hablar de la pareja, se invitó a un charlista que iba a hablar a la pareja, pero resulta que llevó un mensaje preparado para pareja, por ahí había adultos, niños, de todo el mundo había ahí, ¿no es verdad? Entonces dice, ahora me han cambiado el mensaje porque ahora tendré que hablar para la familia, no para pareja, ¿te entiendes? Exacto. ¿Por qué? Que tenemos que ser selectivos cuando vamos a invitar a alguien para pedirle qué es lo que queremos, para que esa persona vaya orientada de qué queremos, y nosotros tener el personal que necesita lo que nosotros queremos. Pero cuando ligamos todo, entonces no hay efectividad en lo que se quiere. No, ese propósito, entonces no se va a dar como queríamos. Así es, como usted decía ahí mismo, le cambian el mensaje o la charla o la conferencia, y no fue el Espíritu Santo que lo hizo. No fue el Espíritu Santo, es que por ejemplo, aquí en la iglesia, nosotros lo que hacemos es que tratamos de, cuando organizamos una actividad solo para parejas, tratamos de ubicar a los niños en otra área, porque siempre hay gente que no tendrá dónde dejar a sus hijos, siempre habrá quienes no puedan dejarlo solo, y entonces por obligación uno tendría que dejarlo ahí, y ya el conferencista se siente incómodo. Entonces lo que hacemos es que tratamos de ubicarlo en otro sitio. Con esta pandemia se nos ha hecho muy difícil, porque ustedes saben que es incómodo entonces también tener a los padres aquí, quizá en pareja, pero para estar con los niños hay que juntarlo a todos, y es un problema serio, y esto ha dificultado. Pero yo creo que algo que me dijo una hermana hoy, la iglesia, lamentablemente, sin querer, en estos más de 8 meses, hemos descuidado quizás la parte de la iglesia que más está sufriendo, la hemos descuidado sin querer, que es la pareja. Porque miren, hermano, en este tiempo donde uno tiene que estar obligado con la mujer, y la mujer con uno, obligada a ir tanto rato, tanto tiempo en una casa, mire, que no tenía todos esos roces, ahora lo tiene. y se destapan cosas, y se saben cosas, y se conocen cosas, y ya andan los pleitos, y cuándo es que este hombre se va a dedicar a trabajar, y cuándo es que esto va a terminar, y qué es lo que tú estás sentado ahí. Entonces yo creo que sí, que este es un tiempo en el que la iglesia va a tener que levantarse a trabajar con las parejas y los matrimonios y los hogares, porque el COVID está trayendo mucho divorcio, mucho pleito, mucha ira, mucho enojo en los hogares, y es ese roce del que
lamentablemente no estábamos tan acostumbrados, y una economía en el suelo, porque un hombre con cuarto en la casa, eso no importa, eso no hiede, pero un hombre pelado en la casa, mire, eso es terrible. Entonces hay que orar mucho, y yo creo que sí que esa parte. Entonces, estamos hablando de cómo nosotros, ¿verdad? Hacemos que el predicador, el conferencista o el charlista tenga que cambiar lo que trajo, porque nosotros no nos organizamos. Como decía Parra, invitamos a alguien para dar una charla de pareja, pero le guardamos la iglesia llena de muchachos, de jovencitos, y ahí usted que quiere hablarle a papá y a mamá, ¿verdad? O que trajo una conferencia, una charla para eso, con sus malas palabras evangélicas, con su traqueteo ahí para que los evangélicos se calienten, y entonces tiene que ponerle un pi, 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 y adecuar el vocabulario para que los niños no se la lleven. Pero lamentablemente los niños de hoy son tan vivos que ellos se la llevan. Entonces ya uno tiene mucho cuidado hasta para hablar en parábola o para hablar con anécdota o en sentido figurado, porque como quiera se la llevan. Entonces eso es un lío. Entonces es bueno, hermano, saber esta parte, que tanto el predicador como la iglesia que invita deben estar preparados para el tipo de persona, ¿verdad? Porque tú tienes que ir con un propósito definido. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué ha de pasar al final de este sermón? ¿Verdad? Hablamos primero de que el primer larguero, ¿verdad? Son los oyentes. El segundo larguero que tenemos es tener un propósito, un porqué, un para qué, tener un objetivo, ¿verdad? Hablábamos también, conversábamos también sobre ya el tercer larguero. ¿Alguien quiere entrar? ¿Verdad? A ver, pastor. Bien. Entonces, perdón, pastor, que la que está tratando de entrar soy yo. Disculpe, el teléfono mío, pues tuve que mandar el enlace al teléfono que era de John Carlos, mi esposo, para poder conectarme. Sí. Porque en el mío no podía. No hay problema, no hay problema. Bien. Ok. Bien, entonces también tenemos el tema, ¿verdad? El tema, el tema, tenemos el propósito, y ahora tenemos pues el texto, que ya es el cuarto larguero, o como decimos, la pata número 4. Ya en esto aquí, ya la escalera por lo menos va a estar parada, va a estar de pie, y casi podemos comenzar ya a armar la escalera de manera formal. Lo único que falta sería buscar el texto, y eso es la parte ya para que la escalera quede ya totalmente parada. La palabra texto, podemos decir que no es una que se oye todos los días en la calle. Eso lo escuchamos en la escuela, lo escuchamos en la universidad, y ahí sí escuchamos la palabra texto, ya con una connotación diferente, por así decirlo. Pero sí tiene gran importancia, ¿verdad? En el mundo de la literatura se habla mucho de lo que es el texto, en el mundo de la literatura. Cuando se habla de un texto para un mensaje es distinto. Se refiere al pasaje bíblico que trata o apoya el tema. Cuando hablamos de un texto como cristianos o para un mensaje, no estamos hablando de un cuento, no estamos hablando de una historia, no estamos hablando de una narración. Estamos hablando aquí entonces de ese pasaje bíblico, ¿verdad? Que apoya, ese pasaje bíblico que trata o apoya el tema del que yo voy a hablar. Si yo voy a hablar sobre el tema de la fe, si yo voy a hablar sobre el tema del fruto del Espíritu, si yo voy a hablar bajo el tema de la armadura de Dios, si yo voy a hablar bajo el tema de un camino diferente, si yo voy a hablar bajo el tema del bautismo, si voy a hablar bajo el tema de la Santa Cena, entonces yo debo buscar textos bíblicos que avalen, textos bíblicos que le den peso o que apoyen este tema. Entonces, recordando lo que hemos dicho muchas veces, si vamos a hablar
la palabra de Dios, entonces la Biblia o el texto bíblico debe ser una parte esencial. Nótese que el hecho de que el texto esté al final, o sea, la cuarta pata que estamos citando o el cuarto larguero, no significa que sea menos importante o menos interesante. En este caso, de los 4 largueros, el orden de los factores no altera el producto. Usted puede ser que lo primero que Dios le dé sea el texto para un sermón. Puede ser que lo primero que Dios le dé sea un tema. Puede ser que lo primero que Dios le dé, bueno, el propósito tiene que venir por un tema, ¿verdad? Tiene que venir, ya el propósito es diferente, pero usted puede tener oyentes, usted puede tener un texto o usted puede tener un tema sin tener los demás largueros o las demás patas de la escalera. ¿Estamos claros, hermano? Solamente el propósito ha de depender de una de estas, en especial de lo que es el tema, el propósito. Y tiene que salir de ahí, de lo que yo voy a hablar, porque se supone que de lo que yo voy a hablar debe tener un porqué, debe tener un objetivo. Amén. O sea, tenemos que estar claros de eso, hermano. Cuando se habla de un texto, entonces, para un mensaje, nos referimos a ese pasaje bíblico. Recuerden que una vez le dije que cuando hablamos de un texto, podemos hablar de versos o podemos hablar de versículos, dependiendo del libro o dependiendo de lo que el libro está tratando en sí. Porque en algunos libros hay cánticos, en algunos libros hay poesía, y cuando hay cánticos o hay poesía, entonces ahí ese texto tiene versos, tiene versos. Cuando es poesía o es un cántico, esos son versos. Pero cuando simplemente yo estoy leyendo un versículo, una escritura de cualquier otra parte, entonces son versículos. Un texto puede estar compuesto por versos o por versículos, o en algunos casos por ambos. Me doy a entender, hermanos. ¿Recuerdan la diferencia, verdad que sí? De verso y versículo. Entonces, en algunos textos puedan haber versos porque hay un cántico y ahí mismo puede ser que termine el cántico o que termine esa parte poética y que entre entonces un versículo. Todos los salmos son versos. Todos los salmos son versos, porque algunos son unas poesías y otros son poemas, ¿verdad? Poemas, cánticos, poesía. Entonces, sencillamente son versos. Los proverbios también, ¿verdad? En los proverbios hay versos. También en el libro de Cantar de los Cantares hay versos. Esos son los libros poéticos. En Job también hay mucho verso y también es contado como uno de los libros poéticos. Cantar de los Cantares, esos libros así, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo esta parte, vayan comprendiendo. Entonces, el texto podemos decir que es el eje del mensaje. El texto es el eje del mensaje. ¿Alguien puede decirme más o menos qué yo quiero decir con eso? Usted puede imaginarse. Yo digo que es el eje del mensaje, hermana Isabel. Sí, Pastor Elido, me llamó mucho la atención esta parte que usted dijo, que tenemos versos y versículos, que cuando es canciones o poemas o poesías, me gustaría, por favor, que le diera rewind, que lo repitiera, porque yo pensé que era todo lo mismo. Esto depende del género literario en que haya sido escrito el libro. Exacto. ¿A eso se refiere? Ahí entran los géneros literarios. Los versos tienen medida, tienen métrica, tienen rima, ¿verdad? Entonces, ahí esos son versos. Recuérdense que los versos, en cuanto a la literatura, en cuanto al género, incluso tiene mucho que ver con las medidas. Recuerden
que si termina en N, o sea, si termina en aguda, si termina en grave, si al terminar es una esdrújula. Todo eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, el Salmo 22, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si usted se da cuenta, hay algunas estrofas, algunos versos, perdón, que uno va enlazado con el otro. Si usted se da cuenta, en la medida, muchas veces el primero encaja con el tercero o con el cuarto. Si usted se da cuenta, cuando vamos a medir, incluso en el Salmo 23, el Señor mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, me pastoreará, me hará descansar. Entonces, hay medida, hay esa rima, hay esa consonancia entre una y la otra, y eso sí depende, decíamos ahorita, depende mucho del género literario. Si es poesía o es un cántico, inmediatamente ahí entra lo que son los versos. Si es una lectura cualquiera, son versículos. Amén. Lisbeth. Bien, que usted preguntaba qué es un eje, entonces se entiende que el eje es como la guía del cual usted va a seguir durante todo lo que usted va a exponer. Amén. A eso se refiere con lo que es un eje. Amén. Así es. Gracias, Lisbeth. Entonces, el texto es el eje del mensaje. Pero antes de eso, quiero saber, mi hermana Isabel, entendimos, por ejemplo, yo empiezo a leer en Efesios capítulo 1. Yo en Efesios capítulo 2, yo digo versículo 1, porque en Efesios no es un cántico, ni tampoco es una poesía. Ahora, hay algunos lugares, por ejemplo, creo que en Mateo, si no me equivoco, bueno, ok, en algunos lugares donde se citan los salmos, en cualquier libro del Nuevo Testamento, donde se citan los salmos, esa cita del salmo, entonces se convierte en un verso. Cuando en cualquier cita del Nuevo Testamento, el autor está citando un salmo, entonces usted debe entender que en ese pedazo no es un versículo, sino que es un verso, porque en ese pedazo hay una poesía. En esa parte, igual, Cantar de los Cantares, cuando dice, ponme como un sello sobre tu brazo, como una marca sobre tu corazón. O sea, eso es poesía. Mi amada es que si o qué cosa, mi amado es esto y lo otro. Eso es poesía. Entonces hay una diferencia entre los géneros literarios. Y de igual manera, hay versículos y hay versos. Cuando es una carta o lo que sea, o un libro que no tenga poesía o cántico, son versículos. Cuando es una poesía, como en los salmos, los proverbios y en esos lugares, son versos. Versos. ¿Entendimos? ¿O hay alguna otra duda o tengo que aclarar más? No hay problema. Todo lo que ustedes quieran yo aclaro, mis hermanos. Amén. Por ejemplo, cuando Moisés y el pueblo salió, que pisó en seco, dice la Biblia que empezaron a cantar. Cuando empieza antes del canto son versos. Desde que el canto empieza hasta que el canto termina, se convierten en versículos. Cambia inmediatamente de verso a versículo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir de eso? ¿O algo que preguntar? De mi parte, comprendido. Bien. Nuevo Miren qué es lo malo. Le voy a explicar qué es lo malo y qué es lo chocante. Que yo se lo enseño así. Pero ustedes el domingo van a escuchar a lo mejor a su pastor o van a oír. Mire, le voy a decir una cosa. Tengan cuidado al corregir a alguien que tiene muchos años en esto, porque fácilmente se van a sentir mal. Y yo tuve la experiencia de alguien que corrigió a su padre. Bien, mis amados, aquí se me cayó el internet, fue.
No sé qué pasó. Dame a ver si está bien. Pero ustedes siguen Se le ahí. está viendo bien, pastor, se le ve, se le escucha bien. ¿Y ustedes me siguen oyendo ahorita? No. No, porque se cayó. Ahorita no, pero ahora sí. Ok, se cayó un momento, fue. Y no sé si estoy grabando. No me sé si estoy grabando. Sí, sigue grabando, parece. Bien, mis hermanos. Entonces yo decía... Se acabó. Bien. Estamos aquí. ¿Qué tú estás haciendo? Yo decía a mis hermanos que... ¿Qué quiero decir? Busca entrarse. ¿Allá hay problemas aquí? Me olvidó lo que yo decía ahorita. ¿Alguien se recuerda de lo que estaba hablando? Porque todo me borró aquí. De los versos y canciones, versos y versículos. Ok, le decía ahorita que tengan cuidado de corregir. Si usted estaba haciéndome la clase Sí, yo tuve... de los versos, los versículos de cuando usted está, por ejemplo, en Mateo y cita Cantares o Proverbios o Salmos. Sí, le decía que tengan cuidado de corregir cuando ustedes escuchen a alguien decir verso cuando son versículos o decir versículo cuando son versos, porque ustedes van a oír grandes predicadores, grandes maestros. Yo puedo decirle esto porque yo soy maestro de literatura. O sea, yo estudié educación, mención, filosofía y letras. Entonces, yo, además de que doy la materia de homilética por muchos años, y por esto también la recibí de buenos maestros, y por eso, pues, yo puedo hablarle de esa diferencia y de por qué hay una diferencia entre versículo y verso, en cuanto a que el versículo tiene medida, no tiene rima, no hay nada, ¿verdad?, que pueda medirlo en ese caso. Entonces, es importante que entendamos eso. Entonces, decíamos que el texto es el eje del mensaje. Todo lo que yo voy a hablar debe girar alrededor de la porción que he escogido, ¿verdad? En cuanto a lo que es esa regla de la fe. Yo no puedo ir a predicar un sermón si voy a hablar de la palabra de Dios y empezar a hablar de todo lo que se me ocurra. Yo recuerdo a alguien que estaba predicando en nuestra congregación una vez y esa persona vino a hablar fue de, o sea, todos los mensajitos de esos textos bíblicos que le mandan a uno por Facebook. Eso fue como un vaciado ahí de todos esos mensajitos. Miren, hermano, en Facebook están haciendo daño con ciertos mensajes. Un ejemplo, ahora mismo hay gente que le está mandando unos mensajes que son simplemente unos pensamientos que ni la Biblia está ahí. No hay ni siquiera un texto bíblico. Hay unos que son de que hoy es lunes y te ponen una idea, te ponen una frase ahí en ese lunes. Y lo peor del caso es que muchos cristianos, eso es lo que están leyendo en el día. Y eso es lo que están reproduciendo y están compartiendo, una simple frase. Y no entienden que eso es una frase, que eso no es ni siquiera un texto bíblico. Pero aún cuando le mandan textos bíblicos, ni siquiera lo leen. Lo que hacen es copiarlo o lo que hacen es reenviarlo. Yo creo que la Biblia no es tanto para copiar y enviar, es para leer, es para escudriñarla y es para ver que si alguien te manda un texto y te manda, por ejemplo, un devocional, lee el devocional, saca tus propias conclusiones, date cuenta de si quien te está enviando este devocional está interpretando bien las escrituras. Eso es importante en este tiempo, hermano. No se trague todo lo que le mandan, no se trague todo lo que le envían, todo lo que usted lee en las redes sociales. Es necesario que hoy más que nunca la iglesia sea crítica, la iglesia pueda visualizar lo que está pasando en su alrededor, mucho más con esto de los mensajes. Amén. Quiero hacer un paréntesis, hermano Elías. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo está la esposa, Pastor Elías? Está mejor, gracias a Dios. Estamos escuchando la clase y está un poquito mejor. Amén. Alegramos de eso. Amén. Entonces decíamos, en el texto, escuche bien que es importante, porque a veces nos paramos en el púlpito y hablamos de todo menos de la palabra de Dios.
hablamos de política, hablamos de las Águilas y el Licey, hablamos de farándula, hablamos de todo, pero no hablamos de la palabra. Entonces, sin el texto, Pastor, déjame callar algo por aquí. Hay varios micrófonos prendidos. Bien, está callado todos esos habladores. Entonces, el mensaje sería como cualquier otro discurso. Y la palabra no es el centro. Gracias. Bien. Entonces, decíamos, la palabra de Dios, si yo estoy predicando, debe ser eso, la palabra de Dios. Que como el predicador tiene la misión de presentar lo que Dios dice. Eso lo hemos dicho muchas veces. Yo no me puedo parar a dar una conferencia, una charla, lo que sea. Si de parte mía solamente, yo debo entender que lo que yo voy a presentar es lo que Dios quiere decir. Entonces, el texto llega a tener una importancia primordial en aquel que entiende que simplemente es un instrumento de Dios para hablar a aquellos que son sus oyentes en ese momento. Entonces, yo debo entender eso. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. Amén. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Cómo se hace para escoger el texto apropiado? Bueno, hay tres cosas que deben influir en la selección de mi texto. O sea, hay tres cosas que yo debo tener en cuenta para elegir el texto bíblico de que voy a. Número uno, ese texto debe servir de apoyo para el tema que ya escogí. Decía al inicio que yo puedo tener primero a los oyentes, no hay problema. Puedo tener de primero el tema, no hay problema. Y puedo tener primero el texto, no hay problema. Pero yo debo tener mucho cuidado con lo que es el propósito. El tema, para yo escoger el texto, debo entender y saber, ok, ¿y de qué yo voy a hablar? ¿De qué yo voy a hablar? Que este texto va a apoyar eso de lo que yo voy a hablar. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo quiero hablar de el tema de la política. Ok, pero el tema de la política es un tema generalizado, es muy general. Ahora, ¿qué yo quiero hablar de la política? Un tema muy claro. Ok, yo quiero hablar, ¿puede el cristiano estar en la política, incurrir en la política? Puede ser el cristiano y la política. Entonces, yo debo ubicar un texto o varios textos que lleven a darle peso, a apoyar este tema. Yo puedo irme, por ejemplo, a la vida de Daniel, a la vida de Sadrach, Mesach, Abednego. Yo puedo irme a la vida, por ejemplo, de Débora, que era una profetisa, pero que también que era una jueza. Yo puedo irme al tiempo de los jueces. Yo puedo irme al tiempo de Moisés, que también había vivido en Egipto, pero también era quien guiaba, quien dirigía al pueblo. Entonces, yo necesito irme a esos lugares. Yo puedo irme al tiempo. Entonces, tengo que ubicar si es posible, si es menester, si es bueno, si es malo, si le agrada a Dios, si no le agrada a Dios, qué piensa Dios, qué hizo Dios con aquellos hombres y mujeres. Entonces, yo debo tener textos bíblicos que avalen. Si no hay texto que lo avale, entonces yo debo simplemente dar un tema secular y especificar. ¿Ustedes recuerdan que el mismo apóstol Pablo, en algunas de sus cartas, cuando él sabe que algo no está apoyado, que algo no estaba avalado por la palabra, que no había nada en la historia del pueblo que Dios hubiese hablado sobre ese tema, el apóstol Pablo era enfático y decía, digo yo. Cuando él dijo yo, que le es mejor al hombre no casarse. Pablo fue enfático. Pablo fue muy claro
y él abrió un paréntesis en la conversación. Dijo, digo yo. Y él explicó sus razones específicas para decir esto. Pastor Elías. También, pastor, tenemos en Romanos 16, 23, creo. El nombre, en Romanos 16 es muy interesante. Si fuéramos, por ejemplo, a hablar de ese tema de la política, que dice que Erasto era el tesorero de la ciudad en ese tiempo. Exacto. Y era un cristiano que apoyaba al apóstol Pablo. Amén. Sí, sí. Pero igual, tú vas a hablar un tema, hermano, que es el tema más capcioso que hay en la iglesia. Tú vas a hablar del diezmo, por ejemplo, del diezmo. Y entonces, ahora mismo, hermano, tú tienes que armarte con uña y diente para poder hablar de ese tema. Tienes que armarte, porque óyame, si usted no se arma bien, le van a salir muchos miembros de su congregación. Escuche bien, hermano. No es gente de otra iglesia, no son impíos, no son gente, no. Son gente de adentro que le van a refutar a usted que el diezmo no es bíblico, que no está en el Nuevo Testamento, que solamente del Antiguo Testamento. Entonces yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con todas las demás cosas que hay en el Antiguo Testamento si nada más le quitamos la parte del diezmo? Entonces, ok, pero ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Entonces, vamos a buscar qué dicen las Escrituras. Y el mismo apóstol Pablo habla de la manera en la que, y él es enfático también. Y él dice que él, de manera personal, pero Pablo no era pastor tampoco, que él trabajaba para no llevar, ¿verdad?, contienda, que él hacía estas cosas, pero en ningún momento él habló mal de la parte de dar, de la parte, incluso al contrario, hubo momentos en los que él le hizo entender al pueblo que requería, hermano, porque Pablo desde la casa no trabajaba. Entonces, hay muchas maneras. Y además, hablar del diezmo, por ejemplo, es hablar que en el Nuevo Testamento hay muchas citas que hablan específicamente sobre las ofrendas y que históricamente habla de dar más del 10, era dar prácticamente el 15 o el 20%. Por eso la gente no lo quiere oír. La gente no quiere oír de que en la gracia, de que en el momento del agradecimiento, en el momento en el que yo entiendo lo que Dios hizo por mí, en el momento de que yo entiendo la manera en la que Cristo Jesús se sacrifica por mí, entonces ya no es un 10, sino que voluntariamente yo no me someto al mínimo, sino que de manera agradecida doy más, nunca menos de lo que Dios ya ha hecho por mí. Mi hermana Isabel. Sí, pastor, disculpe que le interrumpa en cuanto al tema. El tema para mí, yo podría decirle que tengo 3 temas de predicación que son para mí los que más me gustan, pero esto es a mí que me gustan. Y uno de ellos tiene que ver con diezmos y ofrenda. Por el caso es que se le ha enseñado a la iglesia, tú vas a dar para que Dios te dé. Yo tengo un principio diferente y usted corríjame, por favor. Yo no le doy a Dios para que Él me dé. Yo honro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque ya Él me dio. Amén. Este es yo podría decir quizás un principio mío, no sé si alguien más lo comparte, pero a la iglesia se le ha enseñado, si tú das tanto, Dios te va a dar. Si tú siembras, Dios te va a dar. No es mentira, que la palabra de Dios establece. La palabra de Dios establece claro que Dios ama al dador alegre y que conforme a lo que sabemos vamos a cosechar, pero hay un principio de amor o de honra que cuando se lo enseñamos a la iglesia, que lo recibido de la mano del Señor, creo que es en Crónicas que dice, de lo recibido de Él, de esto le damos. Quizás la iglesia era menos mezquina, porque muchas veces las iglesias dan para que Dios le dé, sin reconocer todo lo que Dios le ha dado. ¿Cuánto que tú quieres? Incluyendo la salvación, que es lo más valioso. ¿Qué cuento que tú quieres? Dile a papá. Perdón, hermano. Perdón, ábralo otra vez. Man Isabel, abra otra vez, perdóneme. Permiso, Jeremy. Perdón, pastor. Pero yo me imagino, usted me escuchó, sí. Sí. Es excelente, es la verdad. No,
Sí, yo terminé ahí. Gracias. Yo no puedo darle a Dios porque es que hay un grupo que está enseñando a negociar con Dios. Pero es que yo ni siquiera le doy a Dios. Yo estoy, es como dad por gracia, dad de gracia lo que por gracia recibisteis. Entonces, yo lo que estoy haciendo es de lo mismo que Dios me ha dado, toma, eso te pertenece a ti. Es que hay una parte que no me pertenece a mí, que es de Él. Y es de Él para usarse en su obra en esta tierra. En esta tierra. Entonces, es importante. Y usted dijo un texto que se malutiliza lamentablemente, pero usted lo dijo correctamente. Mucha gente dice que Dios bendice al dador alegre. Y no, es como usted dijo, Dios ama. Pero lo han envuelto en la bendición. Y en ningún lugar dice que Dios bendice. Lo que Dios dice es que Él ama al que da con alegría. Al que da con alegría. Y yo creo que el que da con alegría es aquel que está agradecido. Cuando yo estoy agradecido, cuando yo entiendo, entonces yo hago las cosas bien y la hago, ¿verdad? Por agradecimiento. Entonces, decíamos que el texto debe servir de apoyo, sea cual sea el tema. Repetimos que hemos de anunciar lo que Dios quiere que yo anuncie, no lo que yo pienso. Si el tema no está fundamentado en la palabra de Dios, entonces no hay por qué gastar tiempo hablando sobre él. Repito, si tú vas a hablar de política, entonces invita a la gente a una reunión política, a menos que tú vayas a hablar del tema de la política dentro de la palabra. Dentro de la palabra. Si tú vas a hablar un ejemplo de cualquier tema, por ejemplo, cómo organizar mis finanzas. Claro, eso es un tema secular. Entonces, invítalo para en un momento en el que tú puedas tratar ese tema de manera secular, sencillo y punto, ¿verdad? Y no tienes que agarrar un texto por los cabellos o por donde no tenga cabello a ubicarlo ahí. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hay gente que busca un texto simplemente para tener una excusa y no, hermano, no debe ser así. ¿Cómo podría explicar a otros lo que él mismo no acaba de entender? Entonces el predicador lo primero que debe hacer es que debe entender el texto, debe comprender el texto. Por ejemplo, y hay que estar claro en algo, hermano, no todo lo que yo leo lo entiendo. Voy a tener ahora en enero 30 años en el evangelio y todavía hay textos oscuros para mí en las escrituras. Todavía hay textos que yo no discuto mucho, hermano. Por ejemplo, hay textos en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel que yo no lo discuto porque todavía no lo entiendo con sinceridad. Hay parte de Apocalipsis que yo todavía le estoy buscando el por qué y el para qué con sinceridad. Entonces, yo no me voy a meter a esos textos que yo no domino totalmente simplemente para que la gente crea que yo puedo tratar cualquier tema. No, hermano, no. Y yo he aprendido algo. Donde la Biblia calla, yo callo. Y eso es difícil, porque los evangélicos queremos hablar donde quiera. Donde la Biblia calla, el cristiano que se respeta debe aprender a callar. Claro, eso se aprende en la práctica, porque yo cometí muchos errores en querer hablar y en querer explicar de la Biblia lo inexplicable, en querer enseñar de lo que yo no entendía ni sabía. Entonces, hay que tenerle cuidado con ese predicador, el maestro, el conferencista, el que va a enseñar cualquier cosa. Lo primero que debe hacer es entender bien el texto. ¿Se acuerdan del eunuco? Que no era cualquiera, ¿eh? El hombre era alguien conocedor. El hombre era alguien de la alta sociedad. Era alguien grande en su lugar. Y él iba en un carruaje. Nótese que las personas que viajaban en carruaje no eran patas por el suelo, no era cualquier persona, era gente que tenía cierto estatus, tanto económico como también en cuanto a poder, a autoridad. Y cuando el Espíritu le dice a Felipe que se acercara al carruaje, él se da cuenta de que aquel hombre está leyendo uno de los libros, uno de los escritos, especialmente el de Isaías.
y él se da cuenta y pues a lo mejor le toca la ventanilla y entran en conversación y le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Pareciera como que la pregunta es tonta, pareciera como que la pregunta no tiene ni pie ni cabeza, porque si está leyendo es porque es un hombre que sabe leer, pero no todo el que lee entiende. Y este hombre no entendía, pero estaba leyendo. Y a pesar de que sabía leer, a pesar de que a lo mejor era un buen intérprete de ciertos escritos, a lo mejor era un gran consejero, a lo mejor era alguien que todo el mundo oía y que quería aprender, pero este hombre no entendía. Y yo no sé cuánto tiempo tenía leyendo este libro sin entenderlo. Y el Espíritu Santo sabía que este hombre no entendía nada, pero él seguía leyendo. Y era igual que yo leía la Biblia, pero no la entendía. Y entonces él dice, ¿cómo puedo yo entender si no hay quien me explique? Si no hay quien me lo interprete, si no hay quien me diga lo que esto significa. ¿Cómo puedo yo entender? Porque los que él estaba leyendo eran profecías, y esto había que explicarlo. Mi hermano Mike Rosario. Amén, pastor. Eso que usted dice es una verdad, y hay que ser humilde para uno reconocer que uno no entiende todas las escrituras. Miren el capítulo 3 de Segunda de Pedro, como el apóstol Pedro en humildad habla sobre la escritura de Pablo, que él dice que algunas son difíciles de entender. Exacto. 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Esto lo dice el apóstol Pedro, que Pablo había escrito algunas epístolas que hasta para él mismo eran difíciles de entender. Si eran difíciles para Pedro, ¿qué no será en un momento determinado para nosotros? Sí, siempre llegando a la conclusión de que Pedro era un hombre del vulgo y Pablo era un filósofo. Pablo es reconocido bueno, Pablo siendo Saulo, la filosofía secular lo reconoce como uno de los más grandes filósofos de la historia de sus tiempos. Y como cristiano, dentro del cristianismo, Pablo es considerado como uno de los más grandes representantes de la filosofía dentro del cristianismo. Entonces, realmente Pablo no era cualquiera, y es de verdad. Todavía, hermano, cuando usted lee, por ejemplo, la carta a los romanos es una carta con mucha profundidad. Incluso hay todo lo que hay es doctrina prácticamente. Cuando usted lee una carta a los corintios, a sabiendas de quiénes eran los corintios, que Corinto era la capital, por así decirlo, de Roma, y cómo esta gente eran bien letrados, eran gente conocedores, y por eso es que Pablo le escribe con cierta peculiaridad. Pero como el apóstol Pablo también utiliza la simbología, como el apóstol Pablo habla sobre una armadura, como el apóstol Pablo habla sobre un fruto del Espíritu Santo, como el apóstol Pablo habla, habla sobre los dones, sobre el amor, como el apóstol Pablo escribe sobre el amor. Cada una de esas maneras en las que él describe estos temas es dentro de su alto conocimiento. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de la gracia, créame, Pedro no entendía eso. Cuando el apóstol Pablo habla de la escogencia, hermano, todavía hoy en día, los temas de Pablo sobre la gracia, sobre la escogencia o no escogencia, sobre la manera en la que tantos gentiles, como le habla a los efesios, de que tantos gentiles como judíos en Cristo son uno, que es de dos pueblos, él hizo uno. Créame, hermano, eso es chino. Todavía hoy en día para mucha gente eso es chino. Y cuando hablo de que es chino, es que eso no se entiende, hermano. Es que no hay manera, que lo que uno ve ahí solamente son dibujos, nada más, que no hay manera de entender de cómo de un pueblo rechazado y de un pueblo escogido, de los dos, con la muerte de un solo hombre, él hace un solo pueblo. De los rechazados, de lo vil, de lo inmundo, lo que él mismo dijo que tenía que estar apartado, separado, ahora en Cristo Jesús, de dos pueblos, él hace uno solo.
óyeme, esto no lo entiende nadie, hermano, desde el punto de vista de Pedro, por eso fue que Pedro, al no entender esto, cuando Dios lo manda donde Cornelio, Pedro dice, y este gancho, pues tú eres loco, Tú, óyeme, de nada inmundo yo puedo comer. O sea, óyeme, espérate, esto es del diablo, esto no es de Dios, este asunto, esto no es de Dios, siervo. No, Pedro dijo, esto no tiene nada de Dios. Y Dios tuvo que mostrarle a Pedro realmente que era él. Y incluso cuando Pedro todavía llega donde Cornelio, él no está totalmente convencido todavía. Pero cuando Cornelio empieza a narrarle lo que también le pasó a él, que el mismo ángel le habla, y cuando Pedro ve que hay una manifestación del Espíritu Santo, entonces es que Pedro puede aterrizar y entender la soberanía de Dios y la maravillosidad de la gracia del Señor. Pero hay temas del apóstol Pablo que ciertamente, como dijo Pedro, todavía, hermano, todavía para nosotros son profundos. Eso de la predestinación, todavía, hermano, yo digo, esta es mi posición, prácate. Pero hay un momento en el que te traen otra posición y otra posición, gente que sabe más que tú, y tú dices, ajá, y ahora, decía mi mamá, ¿a quién le creo? Entonces, sencillo, hermano, hay cosas que nosotros no terminaremos de entender y hay que ser humilde, como usted dice, hermano, como dijo el apóstol Pedro, hay cosas que yo no entiendo y hay que ser humilde y decir, no lo entiendo, no me cabe, no me entra. Entonces, como no me entra, entonces tengo que buscar más en humildad, en sencillez para aprender. Amén. Entonces, ha habido casos, sin embargo, en que un predicador ha tomado como texto una porción profunda y difícil de explicar, con el resultado de que nadie entendía claramente la verdad divina. Pasa eso. Agarran un texto y quieren explicarlo, pero como no lo entiendan, vuelta, y ni él entendió, ni nadie entendió lo que querían decir. Habiendo tantos textos claros en la Biblia, hermano, no hay ninguna necesidad de escoger una porción que dé problemas al predicador y que dé problemas también a los oyentes. No hay necesidad de eso. Vaya, yo siempre digo, vaya a las historias, vaya a las narraciones, váyase a Elías, váyase a Eliseo, váyase a David, váyase a Sansón, váyase a Jonás. O sea, hay tantas cosas buenas, fáciles ahí de entender. No, la gente quiere, ay de las que estén encinta en aquel día, ay de las que den a luz aquel día. Hermano, si usted no entiende eso, no se meta ahí. Si usted no entiende de escatología, si usted no entiende de aquello, no se mete en lo que usted no entienda, porque va a dar vuelta y va a errar. Y si usted se queda, si usted erra, si usted se equivoca, amén. Pero usted va a llevar a gente a que también esté errado en el momento de interpretar las escrituras. Amén. Si nada más fuera tú solo, no fuera nada. Pero es como servir veneno en una copa y empezar a vaciarla también en un jugo y darle del jugo a todo el que esté invitado a tu casa. ¿Qué va a pasar? Te envenenas tú y envenenas a todo el que está en casa. Eso mismo pasa con un predicador, con un maestro, con un conferencista, con un charlista que se atreve a hablar de un texto de la palabra de Dios que no entiende. Yo le voy a hacer una anécdota, hermano. Hubo un tiempo en el que a mí me pusieron a dar clases. Yo soy graduado en español, pero alguien me dijo que necesitaba que diera clase en 8º grado, las 4 materias básicas, en 8º, hace muchos años: matemáticas, sociales, naturales y español. Y yo quería trabajar y era lo que había. Yo cogí mis 4 materias. Sociales, bien. Naturales, pasable. Pero cuando llegamos a matemática, mire, yo tenía que fajarme en mi casa, porque había partes ahí que yo no entendía, y me fajaba. Y cuando yo llegaba especialmente a la aritmética, ¿sabes que hay una división en la aritmética? Que hay temas ahí. Yo lo que hacía decía, bueno, vamos a brincar aquí, vamos a irnos a otro tema y dejemos la aritmética para el final, porque yo no la entendía.
Y entonces yo durante todo el tiempo, cada fin de semana, yo empezaba a estudiar los temas de aritmética hasta que me lo aprendí. Y cuando me lo aprendí, entonces empecé a dárselo a mis estudiantes. Y todavía tengo, bueno, ahí está la hija de Iris, que fue mi estudiante, y yo tuve el privilegio de ayudar en matemática. Y yo no sabía matemática, con sinceridad. Recuerdo que también en un tiempo tenía que hablar sobre las palabras graves, las esdrújulas, las agudas y de esas cuatro. Y yo recuerdo que yo no entendía la división silábica. No la entendía. Cuándo había que dividir, cuándo era con N, con todo eso. Y yo empecé a trabajar esa parte y tuve que brincar y tuve que sentarme en mi casa. El primero que tuvo que entender que no lo sabía era yo, y soy de español. Pero yo tuve que sentarme a aprenderme la división silábica. Tuve que aprenderme la acentuación. Tuve que aprenderme cuándo se acentúa, cuándo no se acentúa, todo eso. Y cuando yo me lo aprendí, entonces fue que se lo di a mis estudiantes. Y cuando se lo di fue con propiedad. Y se lo repetía muchas veces. Y el primero que se sentía satisfecho era yo, porque lo entendía. Qué bueno es que cuando nosotros hablamos de una palabra que nosotros dominamos, que entendimos, que comprendemos y que por lo tanto podemos explicarla. Qué bueno es cuando esto pasa, porque hablaremos con claridad y hablaremos sin titubear y sin macullar. Bien, algo que decir de esto, que aportar, que si alguien tiene algo que decir puede decirlo ahora, si no, seguimos para adelante. Amén. Pues seguimos entonces. Bien. Antes de tomar la decisión final, vamos a mover esto para acá porque... Bien, antes de tomar la decisión final sobre el texto, hay que examinarlo a la luz del contexto. Recuerden eso siempre, hermano. O sea, yo debo ver, antes de yo tomar la decisión final sobre lo que voy a decir de este texto, tengo que examinarlo obligatoriamente a la luz del contexto. De no hacerlo, puedo caer en errores de interpretación. Caer yo en errores de interpretación y llevar a mi audiencia a los mismos errores. O, en su defecto, que alguien de la audiencia se dé cuenta de que yo estoy errado en lo que he interpretado. Por ejemplo, entonces así como esto, como lo he dicho varias veces, hay que yo pueda un ejemplo decir, por ejemplo, y esto no es interpretación, esto no es estudiar. Yo recuerdo que yo envié a alguien una vez a predicar en una iglesia y él empezó a decir, él entendió que Silas era una mujer y él pasó todo el tiempo diciendo que Silas era la mujer de Pablo. Y los hermanos que estaban ahí no escucharon el sermón, porque los hermanos estaban pensando que este hermano leyó mal esa parte. Igual del texto que le hablaba la semana pasada, ¿verdad? Bueno, hay un texto que dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a veces hay una mala interpretación de este texto. La gente pone, en vez de a lo suyo, la gente lo interpreta a los suyos. A los suyos. Y ahí no dice a los ni suyos. Ahí dice a lo suyo. Entonces, hay gente que interpreta que Jesús vino a los judíos específicamente en ese texto. Y en ese texto no está diciendo que él vino a los judíos. Dice que él vino a algo. Él vino a cumplir el mandato del Padre. Él vino a entregar, número uno, el evangelio de salvación. Él vino a salvar a la humanidad. Y entonces dice, a lo suyo, vino a eso.
vino a algo. Ahora, él vino a algo, pero los suyos, ahí sí, pero los judíos no les recibieron. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Entonces, a los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, él les dio la potestad o el poder, la autoridad, el privilegio de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. ¿Ven cómo por yo no entender, no interpretar bien el texto, puedo llegar a un error y llevar a otros a un error de creer que Jesús solamente vino a los discípulos? A lo mejor ese fue el problema del apóstol Pedro, que Pedro también entendió que Jesús solamente vino a los discípulos y entonces el evangelio no podía llegar a los gentiles. Pero aunque Pablo predicó a los gentiles, Jesús lo había hecho primero. Jesús fue el primero que le habló a los gentiles. Jesús fue el primero en romper la barrera de judíos y gentiles. Jesús fue el primero que abrió el camino para que el evangelio llegara más allá de Jerusalén, de Judea también. Amén. Entonces, Jesús fue el primero que abrió ese camino. Entonces, si no entendemos bien el texto, podemos llevar a una mala interpretación. De ahí que muchas falsas sectas aumentan la confusión por no interpretar el texto a la luz del contexto. Por eso, hermano. Por eso. Entonces, cuidado con esa parte, hermano. Cuidado. Y voy a tratar un tema aquí que es un tema muy capcioso, muy difícil. Y es el tema de tomar. Es el tema de tomar vino. Es ese tema. Y muchos cristianos, para decir que no se puede tomar, lo que hacen es llevar a agarrar textos, ¿verdad?, fuera del contexto. Pero realmente, hermanos, la Biblia dice literalmente que Jesús convirtió el agua en vino y que ese vino que Jesús hizo fue el mejor vino. Y el mejor vino bíblicamente es el añejo. Pero hay cristianos que de manera enfática y mentirosa lo que dicen es que ahí habla del jugo de uva. Sí, es verdad, pero del jugo de uva fermentado. Porque recuerden que el maestresala, cuando probó el vino que Jesús había convertido del agua, él dijo que esa era la boda más extraña porque habían servido el mejor vino, el vino malo primero y habían dejado el buen vino para el final, cuando era lo contrario que se hacía. Ah, pastor, pero la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Es verdad, los borrachos, pero usted tenía que ver cuál era la razón de tomar el vino. Incluso cuando en la Santa Cena en la antigüedad no se daba, hermano, con un vasito de jugo de uva. La Santa Cena se daba específicamente con vino y no era un pedacito de galleta, era un pedazo de pan, era una cena real. Si no, leas la carta a los Corintios, que lo que Pablo hace es llamar la atención al pueblo de la manera de la cena, no de la cena en sí, de la manera en la que ellos iban a participar de la cena. Pero él no quita la cena como tal y se llevaba a cabo. Era la manera en la que ellos iban a la mesa, lo que Pablo está criticando en este lugar. Pero igual hay falsas doctrinas al hablar de no cortarse el pelo por algo que Pablo dijo y lo sacan fuera del contexto. Hay también algo en base a la ropa, en base a los aretes, que lo sacamos de contexto y lo predicamos de un púlpito porque no lo ponemos en base a lo que dice el texto realmente. Entonces, tengamos cuidado con eso, hermano, porque eso puede llevarnos a que la gente tenga un mal concepto de lo que realmente la palabra dice. Hermana Isabel. Pastor, una pregunta en ese mismo texto o contexto de Corintios 11. ¿Se debe el hombre
cubrirse o puede el hombre, la pregunta es, ¿puede el hombre cubrirse al momento de ministrar, usar gorras, sombreros? O porque en este sentido tengo un poquito de confusión. Antes se decía que la mujer debía cubrirse, que el hombre no debía cubrirse, y he escuchado a muchos predicadores, uno que sí, otro que no. Conforme a lo que ese texto dice, que el hombre no debe cubrirse porque Cristo es su cabeza, ¿debe el hombre cubrirse sí o no? Depende de dónde esté. Si está en el tetero del sol, en Por la ejemplo, calle, para ministrar, él va a predicar, él va a predicar en un púlpito normal. A veces los hombres cargan gorra o sombrero. Esto es afrenta, es decir, no debe el hombre ponerse. mire, voy a ir a la palabra y voy a ir a lo normal, hermanos. Les decía ahorita, depende el lugar donde esté. Si tú estás en un lugar frío, afuera en la calle, es bueno que te cubras para protegerte, para cuidarte, si es necesario. Si hay un solazo grandísimo y usted está afuera, puede cubrirse con una gorra, con un sombrero, con lo que sea. Ahora, si está dentro de un local, no es porque sea bíblico o no, es porque la ética, el protocolo dice que debajo de techo no se usa gorra ni sombrero. Es el protocolo que dice eso, hermano. Lo que pasa es que la mano creemos que es una... No, porque la Biblia no. Es que el protocolo desde la antigüedad, eso es lo que dice. Ahora, habían hombres que se ponían un manto en un momento dado para... Entonces, si usted ve en la película, así lo muestra. Todo va a depender si está fuera o dentro bajo techo o no. Pero no hay ningún problema con eso, hermano. Ahora, es un poco incómodo que cualquiera esté bajo techo con una gorra puesta o con un sombrero puesto. Eso está fuera del protocolo. Pero si lo hacen, no está en pecado. No hay nada bíblico que lo condene. Igual, si una mujer no se cubre la cabeza para participar en un culto, no hay problema ni comete pecado. Pero igual, si ella se lo pone o se cubre, tampoco hay pecado alguno. Simplemente es una norma, simplemente es una costumbre que esa iglesia tiene y que por costumbre se sigue y amén. El problema no está si lo usan o no. El problema está en que se llame pecado o no pecado. Ese es el problema. De usarse o no, no hay problema. La dificultad es llamarle pecado a eso. Ahí es que está el problema, porque bíblicamente no dice que es pecado. El apóstol Pablo habla de la mujer porque culturalmente hablando, en la cultura hebrea, en la cultura judía, en esa cultura, cuando una mujer se cortaba el pelo era una afrenta, era como un desafío. Entonces, si tú quieres desafiar, entonces desafía totalmente y tienes que rasparte la cabeza. Entonces, habían leyes y habían reglas seculares. Lo que pasa es que las escrituras no contradecían tampoco las reglas y las leyes. Entonces, era igual una mujer que tenía la menstruación. Todas eran reglas que habían que seguir y que no se podían quitar. Ahora, vamos a llevar entonces también a una mujer cuando tenga la menstruación que no venga a la iglesia. Vamos a decir a una mujer que cuando tenga la menstruación no se para en el púlpito. Vamos a decir a la mujer que cuando tenga la menstruación no vaya a trabajar, que no ande en un carro porque se inunda. No sé si me doy a entender en esto. O sea, habían reglas en este entonces, pero que antes no habían toallas sanitarias, antes no habían todo esto que hay hoy en día, que ya no se le pasa, porque eso era una vergüenza. Es más, todavía hoy en día, hermano, si a una muchacha se le pasa la menstruación, pasa vergüenza, es vergonzoso, se siente humillada y muchos hasta se burlan. Entonces, es por eso, era un cuidado de Dios en ese tiempo. Entonces, taparse o no taparse no es pecado, pero hay un protocolo que es bueno seguir, porque hay gente que si usted viene con una gorra a la iglesia y usted está predicando con una gorra o con un sombrero, eso es la ética, ¿eh? La ética dice que hay mucha gente que no te va a oír, que no va a atender cuando tú estés predicando con un sombrero, con una gorra, pero nada más no es con un sombrero o una gorra, hasta con un letrero aquí o con una corbata
muy alusiva o con una corbata muy llamativa o con una ceja más alta que la otra, no te van a oír porque van a atender a eso. Es el protocolo más que otra cosa, hermano. Es lo que dice. Igual, tiene un sombrero, pero es igual, un ejemplo. Usted en la playa, ahí en la playa, usted no va a entrar en una boda a predicar con saco, corbata, unos zapatos finos en la arena. Dígame usted. O sea, eso de verdad, hermano, como que a menos que te ubiquen una plataforma y un espacio grande para tú caminar, eso es ridículo, de verdad que sí. Entonces, cada espacio tiene su forma, tiene su forma. No sé si respondí o si enlié más el asunto. Me avisan, hermanos. Comprendido, pastor. Excelente. Amén. Amén. Bien, entonces, muchas de las sectas falsas aumentan la confusión porque no interpretan bien el texto. En todo lo relacionado con el texto es lo que precede. Todo lo que relaciona el texto es lo que precede o antecede o sigue, ¿verdad? En cierto sentido, es el fondo inmediato del texto, lo que está antes o después. Decíamos hace un tiempo que el contexto puede ser inmediato o puede ser lejano. Decíamos, por ejemplo, cuando Jesús se para y cita el libro de Isaías, entonces ese contexto no era inmediato, era lejano. Podríamos decir que es el hilo completo, el contexto es el hilo completo de la historia o de las enseñanzas que encierran dicho texto. Bien, seguimos. Muchos son los ejemplos que se pueden ofrecer para ilustrar cómo se cambia la idea cuando se arranca de un texto de su contexto. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, 2 de Corintios 3:17. Para justificar la falta de orden en un culto, ¿verdad? Dicen que Pablo afirma que si uno tiene el Espíritu del Señor, tendrá libertad de hacer lo que sienta hacer sin que nadie le llame la atención. Eso es lo que mucha gente agarra, ¿eh? No porque 2 Corintios 3:17 dice que yo puedo hacer todo, ¿verdad? Sin que nadie me llame la atención. Vamos a buscar ese texto. 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. ¿Se alguien encuentra primero que yo? Bien, dice. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como ahí hay libertad, yo puedo hacer un culto lo que a mí me dé la gana. Pero hay que preguntarse a qué libertad. Para yo interpretar ese texto, tengo que preguntarme a qué libertad se refiere Pablo en ese versículo. ¿Será la libertad de hacer lo que yo quiero? ¿Lo que me da la gana? Si leemos cuidadosamente el capítulo 3, en base al contexto, ¿verdad? El tema general es una comparación entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. La libertad que Dios me da es del antiguo pacto para entrar al pacto en cuanto a lo que Cristo hizo. En ninguna parte Pablo hace mención del orden en el culto, ¿verdad? Como lo hace en 1 Corintios 14. El contexto entonces nos hace ver que la libertad en este caso se refiere a la que da el nuevo pacto, que ya no hay obligación de estar bajo la ley o bajo la servidumbre de la antigua ley. Entonces habla de la ley y habla de la gracia. No habla de yo hacer del culto lo que me da la gana. Bien, no habla de eso. Habla de esa ley antigua y la gracia a la que Dios nos ha llamado. Que mucha gente justifica de que yo puedo hacer lo que yo quiera en el templo. Otro caso de 1 Corintios 2:9 que dice: el ojo no vio ni han subido el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas dicen, no, porque dice las cosas que ojo no vio, que nadie ha visto. El versículo no termina en el mismo texto, dice, pone muchas personas un punto final en el versículo 9. Llegan a la conclusión de que no tenemos la mínima idea de lo que Dios nos tiene preparado
pero Pablo no dice eso, hermano. Hay que seguir leyendo en el próximo versículo para captar una idea más exacta. Dios dice, sigue diciendo, Dios, esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol termina la obra. Cuando el versículo 9 se analiza a la luz del versículo 10, se da la idea opuesta a la que se capta al leer solamente el versículo 9. Nunca se debe dejar la impresión de que el texto nunca se puede escoger hasta no determinar los otros tres factores mencionados ya. Es decir, hasta no escoger los tres largueros. Debo trabajar eso. El tema y el propósito se seleccionan por regla general antes del texto, pero no siempre. No siempre. Pues lo que dije ahorita. Dios en ocasiones nos da la necesidad de predicar sobre un texto en particular y después el mensajero trabaja buscando el tema del texto y el propósito con que se ha de presentar. En cuanto al orden de la selección de los largueros, decía ahorita, el predicador no puede esclavizarse. Bien, no debe esclavizarse. Bien, termino aquí y quiero dejar esto como tarea. Véanlo bien, tírenle foto, por favor, para que puedan quedar con eso. Pero ustedes ya van a saber. Tienen una foto para que vean qué es la tarea. Explico la tarea. Dice, explique lo que le puede suceder a un oyente que no entiende lo que dice el predicador. Te voy a explicar eso y me lo va a mandar a mi WhatsApp personal. Dice el 2. Muchos estudiantes necesitan adiestrarse para poder sintetizar un escrito o un párrafo de un versículo. Y aquí sigue, esto sigue. Exprese o hable o anote por ahí, en pocas palabras, el tema central de cada uno de los versículos que te doy a continuación. Mateo 16, 18. ¿Cuál es el tema central de eso? Por favor, no me escojan la partecita negra que dice arriba. Vea por usted mismo de qué se trata. Mateo 8:11, Ezequiel 36:27, ahí están. Usted va a poner el texto y al lado va a ponerme el tema central. Usted puede hacerle en una hoja todo eso, le tira una foto y me manda la foto a mi WhatsApp. ¿Alguien no entendió lo que va a hacer? Esto yo compré. Lo que me gustaría que usted enviara esa diapositiva, si es posible, al grupo, por favor. Que la manda al grupo. Ok, no hay problema. Si Dios quiere lo voy a hacer. Esa misma. Déjenme, le voy a tirar una foto ahora y se la mando en un rato. Bien. Por favor. Porque si ustedes tienen una foto, la van a tener en su celular, por si acaso. Pero yo sé que algunos están en el celular. Bien. Bien. Sobre lo que hemos hablado. ¿Alguien desea opinar algo o decir algo? Amén, amén. Amén. Dígame. Ok. No, como una pequeña aclaración, algo así. Dígame. Que cuando uno, por ejemplo, va a leer la palabra, tiene que tratar de no tener vicio. ¿Por qué razón? Porque si usted lee, a veces teniendo un prejuicio, va a entender quizá lo que usted desea, no lo que le están diciendo. Exacto. Como en el caso anterior que se estuvo hablando del alcohol. Si tú en tu mente entiendes que eso es un pecado y que está mal, ya tú lo vas a leer y a tratar de entender, condicionándolo a lo que tú piensas y condicionándolo a lo que a ti te parece. Entonces, en vez de tú interpretar, puede agregarle cosas negativas a la palabra y desinformar más personas, porque uno tiene que tomar en cuenta de que cuando uno está leyendo la palabra o estudiándola para explicársela a los demás, es mejor usted entender la cosa clara y explicarla, o si algo a usted no va acorde o entiende que no es así, mejor usted toma otro tema, el cual usted puede explicar. Amén. Así es. Gracias por esa parte. Quiero aclarar
Yo solamente hablé un pedacito de ese tema, porque ese no es el tema de aquí. Yo no quiero tampoco entrar en conflicto con nadie. Amén. Así que por eso yo no continúo abordando el tema de eso, porque solamente fue un pequeño ejemplo. Pero gracias, hermano. Gracias por esa aclaración. Amén. Pastor. Sí. No, la lección de hoy ha sido muy importante. Yo había estudiado la palabra en otro instituto, pero lo que se dio hoy en cuanto al texto y esto, a mí no me quedaba claro y lo pude entender ahora. No lo había entendido antes. Creo que es una buena enseñanza y qué pena que muchos no están aprendiendo en esto. Yo voy a hacer todo lo posible porque mis amigos puedan estar en este seminario y que puedan aprender. Bien. Gracias, hermano, por la confianza y gracias de verdad. Y son unas palabras alentadoras porque tratamos de ser respetuosos y de que lo que enseñamos pues no sea solamente lo que no queremos ¿verdad? Llevar a que se piense que es lo que yo digo y lo que yo pienso, sino tratar de que la enseñanza sea clara y que pueda llegar, de verdad que sí, tratamos de que sea así, pero gracias por ese ánimo que nos da. Hermana Luz María. Sí, pastor, buenas noches, Dios bendiga. Amén. Realmente la clase de hoy ha sido muy sustanciosa. Hemos aprendido hasta gramática. Lo que sabíamos un poco de gramática, hemos tenido que reconocer que estaba muy errado en algunos asuntos. Me sorprendí a lo suyo vino, definitivamente a lo suyo se está refiriendo a un asunto. Porque si fuese refiriéndose al pueblo, entonces estuviera en plural como estaba más adelante. Amén. Y en tercera persona. Así que felicidades, excelente clase la de hoy. Y seguimos aprendiendo. Amén, 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 gracias. Bueno. Eso es, lo que yo espero es que después ustedes reproduzcan eso en su iglesia y que hermano Elías, pastor, le tengo noticias, estoy orquestando. ¿Dónde que ustedes están, Elías? ¿Dónde que está su congregación? San Francisco de Macorís. Pero usted no vive allá. Sí, yo vivo aquí en San Francisco, o sea, estamos a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Ok, oiga, yo estoy gestionando, eso es para usted y otros más. Yo estoy gestionando unos televisores y estoy gestionando también internet para que si ya cuando esto pase un poco, si algunas iglesias quieren abrir sus templos para que algunos hermanos participen de la clase ahí y puedan, si no tienen un ejemplo internet en su casa o tienen dificultad con el internet y pueden ir al templo, nosotros pagaríamos el internet y también le llevaríamos, si no tienen una computadora, y le llevaríamos también el televisor. Estamos, entonces, porque mi plan es que este seminario tenga una sede en San Francisco de Macorís y que el pastor Elías sea nuestro representante en ese lugar con la ayuda de Dios y su esposa también. Ese es el plan que tenemos, porque si Dios lo trajo usted aquí y yo sé que el conocimiento lo tiene, sé que usted está con nosotros porque es humilde y yo sé que es de la gente que le gusta aprender. Así es que eso es para usted. Tengo también al pastor Danilo aquí también y 3 de sus miembros y líderes de la iglesia que son mis amigos. La oferta también es para ellos. Para mi iglesia hay una, pero yo tengo un proyector. Ahora, quien tiene proyector, yo entonces le llevo la computadora si no tiene y le pagamos el internet, porque lo que queremos es que esto se reproduzca. Pero también con el tiempo pueden tenerlo físico, presencial allá y también nosotros ayudamos económicamente al maestro. Le mandamos una ofrendita y también pues ayudamos a costear las necesidades. O sea, lo que buscamos es, y eso no importa el concilio de que usted sea, hermano. Esto es un ministerio que está para apoyar
a quien quiera crecer y quiera multiplicarse. Amén. Así que espero que se motiven. Ya el pastor ya me dijo que tiene algunos hermanos que quieren participar, que quieren